cuando usted nos dice, bueno, vamos a reunir a las reservas y a la sociedad civil, pues que hoy es sociedad civil y fue antes militar, por ejemplo, si un candidato quiere unirse a sus listas, pero nunca fue militar, nunca fue policía, ¿lo puede hacer? ¿O solamente ustedes van a representar y expresar pues personas que estuvieron en el ejército y la policía? No, ahí hay cabida para todo el mundo. Nosotros decimos que la base fundamental del movimiento es la reserva, son los pensionados, son los retirados de las fuerzas militares y son todas aquellas personas que en algún momento sirvieron bajo banderas, soldados, oficiales, suboficiales, todas las personas que sirvieron bajo banderas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Pero aparte de eso, no es el individuo, sino que ese individuo tiene una familia, ese individuo tiene unos amigos, ese individuo tiene unas personas que quieren ver la política desde otro punto de vista, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Pero General Matamoros, ahí ustedes tienen un potencial de cuánta gente, porque entonces si ustedes, o sea, pero yo no le quiero hacer la comparación, mejor dicho, porque es como los movimientos cristianos, que también se han metido en política y tienen un potencial importante porque pues tienen todos los seguidores de las iglesias. En el caso de los militares y de los retirados, de la reserva, de la policía, estamos hablando de cuánta gente en Colombia. Y si después le sumamos sus familias, ¿de qué potencial electoral estamos hablando? Camila, mire, estamos hablando de que pensionados del Ministerio de Defensa son 220,000 personas. Pero en los últimos 50 años, calculando que una persona empieza a entender de política a los 18 y tiene ahora 70, 75 años, en los últimos 50 años, bajo banderas, han pasado 6,5 millones de colombianos, en todos los órdenes, ¿no? Oficiales, suboficiales, soldados, agentes, infantes de marina, 6,5 millones de colombianos. Entonces, pero con otra connotación. Cuando las personas de las fuerzas militares se pensionaron o no siguieron en las fuerzas militares por X o Y circunstancias, entendieron que para competir en el mercado laboral tenían que prepararse. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas preparadas que hay en esa reserva. Yo me he citado con muchas personas y ahí tenemos doctores en economía, expertos en salud, expertos ingenieros, expertos emprendedores, expertos, personas que tienen su empresa y la han puesto al servicio del país y entienden que el país está en peligro. Entonces, el potencial es inmenso. Si mire, si nosotros con los solos pensionados del Ministerio de Defensa multiplicáramos eso por 5, tendríamos 1 millón de votos ya. Eso era lo que le estaba multiplicando. Yo lo multipliqué por 4, haciendo familia de 4 y no de 5, porque como las familias cada vez son más chicas, entonces serían 880,000 votos. Y si usted hace lo de los 6 millones, pues imagínese, si multiplica por 4, tiene una cantidad. Pero, general, esto que usted está diciendo de Colombia está en peligro, yo se lo he oído a otros candidatos, y como estamos en el 2025, en año preelectoral, ya hay muchos patos que se han lanzado al agua, muchos que han dicho vamos a ser presidentes y Colombia está en peligro y vamos a cambiar esto que ha hecho Petro durante los últimos 2 años y medio. Seguramente muchos candidatos presidenciales querrán coquetearle a ustedes y a su movimiento. ¿A usted cuál le gusta? Mire, yo estoy absolutamente seguro, como usted dice, Camila, hay gente coqueteando. Yo ya he oído discursos de mucha gente que en épocas electorales siempre reconocen el valor de los militares que en su momento defendimos el país y ahora necesitan los votos para lograr un apoyo. Yo quiero decirle a usted, Camila, que yo no me quiero unir a nadie. Yo lo primero que quiero hacer es unir la reserva, es unir a las familias de las reservas, es unir a los colombianos de bien que quieran hacer política de una forma diferente a esas viejas costumbres políticas que han llevado al país hasta la situación en la que estamos viviendo en este momento. No puede ser que el país vuelva a repetir una serie de personas, una serie de nombres que han estado en la política en los últimos 20 años, han desempeñado todos los cargos, han sido ministros, han sido embajadores, han sido consejeros, y esos le están proponiendo a Colombia una serie de cosas para hacer de Colombia un país mejor. Ya tuvieron su oportunidad, ya demostraron que no fueron capaces. Entonces yo lo que quiero es decirle al país, hombre, queremos hacer un movimiento que mire diferente la problemática del país.
que aporte ideas diferentes, que tenga una visión diferente y que tenga unas personas diferentes a la clase política que ha gobernado este país. Queremos medirnos en primera instancia en el Congreso, en las próximas elecciones al Congreso. Y ahí veremos realmente el potencial que tenemos para poder seguir hacia arriba. Pero por ahora, Camila, no me lo uniría a nadie, no estoy promoviendo la unión con nadie, estoy oyendo a muchas personas que me han llamado y que tienen el interés, porque es que esas personas están viendo el potencial que tenemos. Claro. Y yo por el otro lado le estoy diciendo a la reserva, mire, unámonos porque nosotros podemos lograr muchas cosas por nuestra cuenta y nos podemos convertir en un grupo de poder importante en este país que puede en un momento determinado ser quien defina una segunda vuelta. Pero o ahí que es de donde ahí salga de pronto una persona, como ha pasado, que de acuerdo con la coyuntura del país aparece una persona que propone una cosa y despierta y levanta y termina en la presidencia de la República. Pero general Matamoros, ¿por qué si, por ejemplo, hay partidos como el Centro Democrático, que ahí fue cuando me metí a hablar con usted de política, o Cambio Radical con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que siempre han tenido como dentro de su doctrina de partido y su ideología apoyar a las fuerzas militares, apoyar el orden, bueno, siempre esos son los mensajes de la campaña, ¿por qué no se sienten representados en esas colectividades y quieren armar ustedes una solo de la reserva, invitando a la sociedad civil, por supuesto, pero que el grueso sea de la reserva de los militares y la policía? Claro, Camila, ¿y sabes por qué? Porque es que nosotros hemos tenido muchas decepciones cuando nos hemos unido a otros partidos. En época electoral, usted sabe que la política la definen son los votos, y en época electoral le prometemos una cantidad de cosas a una cantidad de personas, lo estamos viendo en el Catatumbo, ¿no? Al Catatumbo yo no sé cuántas promesas le han hecho en los últimos 50 años y no le han cumplido ni una. Entonces, en este tema, claro que la gente lo que está buscando es votos. Y yo lo que estoy buscando es unión. Yo lo que le estoy diciendo a la gente, hombre, contémonos, unámonos, seamos capaces de despojarnos de los intereses personales y conformemos una colectividad que le diga a Colombia, mire, nosotros somos los expertos en seguridad, nosotros le servimos a este país. Pusimos toda nuestra vida, nuestro sacrificio, nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros mutilados, pusimos en riesgo nuestras familias, nuestros matrimonios, la educación de nuestros hijos. Oiga, esta es otra oportunidad para volver a hacer lo mismo porque estamos acostumbrados a hacer eso, a sacrificarnos por este país. Y por eso yo le digo, el potencial que tenemos es muy grande y los políticos están viendo ese potencial. Pero yo quiero que ese potencial se una en una sola fuerza y tengamos la capacidad de definir cosas nosotros, independientemente de otros partidos, porque no queremos tener una ideología que nos encasille en algún lado, sino queremos decirle al país, estamos aquí para volver a salvar el país del peligro en el que se encuentra. Entonces, creo que ahí tenemos opciones, creo que somos un grupo suficientemente grande y también creo que el país está cansado de muchos partidos políticos tradicionales que han venido prometiendo cosas y no cumplen, y de muchos políticos que siguen prometiendo cosas y no cumplen, y hemos llegado a un estado de decepción generalizada en el pueblo colombiano. Esta es una opción diferente. Estas son personas que no son reconocidos políticos, pero son gente con unas capacidades para manejar un país decentemente. Para decirle a los colombianos, oiga, miren esta opción, les vamos a proponer, tenemos unas líneas programáticas que ya estamos trabajando muy serias y queremos decirle al país, oiga, los problemas del país son grandes, pero los problemas del país se pueden resolver. Los problemas del país empiezan por pensar que tenemos 20 millones de personas que viven en la pobreza y a esas personas les tenemos que dar unas condiciones dignas de vida. Tenemos que dejar de pensar en los proyectos de trenes eléctricos de Buenaventura a Barranquilla, de aeropuertos internacionales en la mitad de La Guajira, y tenemos que volver a lo básico. Hombre, resolvámosle los problemas básicos a la población, que la población tenga agua potable, que la población tenga escuelas, que la población tenga puestos de salud, que la población tenga vías. Acabemos con el narcotráfico y propongámosle a los campesinos
ellos no tenían esa vocación en los 70 y se les inculcó Pablo Escobar. Propongámosles a ellos que vamos a hacer un plan serio de sustitución de cultivos, que los vamos a subsidiar a ellos en lugar de subsidiar a los delincuentes para que no maten. Subsidiemos a los campesinos para que mientras se produce la sustitución de cultivos, ellos tengan un cultivo y puedan después, por las vías que le construyamos, llevar esos cultivos a los centros de acopio. Pues general, entonces, mire, yo creo que tenemos un discurso que puede ser muy convincente. y por eso me llamó la atención. Mil gracias por atendernos.